Cajalón acoge entre sus muros una exposición de Francisco Marín Bagüés, una recopilación de 65 obras de 20 colecciones privadas que incluye pintura costumbrista y regional, dibujos, bodegones y retratos. Una muestra de la mirada del pintor hacia lo aragonés. Una percepción romántica o ilusoria que poco tiene que ver con la realidad actual de lo aragonés, pero que nos ayuda a reconocernos como colectivo. Y una caja que se reclama como aragonesa, una caja que se define como pegada a su tierra y a sus gentes, se siente orgullosa de acoger entre sus paredes la obra del que ha sido definido por el comisario como el pintor aragonés por excelencia de la primera mitad del siglo XX. Obras emblemáticas como la Baturra del Mantón Blanco o hermosas como las Tres Edades se unen a otra que vuelve 25 años después a colgarse en los muros de la misma casa en la que fue expuesta por primera vez, el Pan Bendito. Esta exposición y el catálogo claro reúne 65 obras, de las cuales 45 son pinturas. Y aquí están una parte de las pinturas diríamos costumbristas y representativas de la pintura regional, que fue una moda en España en las primeras décadas del siglo XX. La exposición podrá visitarse hasta el próximo 3 de diciembre.